nosotros. Bien, vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra y me gustaría hacer referencia a una palabra que probablemente los más jóvenes habéis oído más veces y tal vez todos los demás pues también, la palabra déjà vu. Déjà vu. Bueno, es una palabra francesa, así que no me corrijas la pronunciación, déjà vu, que significa ya visto, ya visto. Y es esa sensación que a veces tenemos de que por aquí ya hemos pasado o esta situación ya la hemos vivido y esa sensación interior como que esto ya lo he vivido anteriormente. Esa expresión de déjà vu también es el título de una película de Denzel Washington que iba en esa dirección. Alguien que tenía premoniciones de lo que iba a ocurrir poco tiempo después y se podía anticipar a esas situaciones. Bueno, no dejaba de ser, evidentemente, una película. Pues no sé a vosotros, pero a mí me está dando la sensación de que estuviéramos viviendo un nuevo déjà vu en nuestro país. No salimos del bucle de estos gobiernos de transición, de repetición de elecciones. Parece que los políticos no se ponen de acuerdo nunca y de nuevo volvemos a escenarios de crispación. Escenarios de crispación tanto en la política nacional como en la política catalana. Recuerdo que por estas fechas, por el 1 de octubre, aquel 1 de octubre del 2017, se constató un aumento de personas que pedían ansiolíticos por una especie de estrés social en el cual estaban inmersos y así se publicó en muchos medios de comunicación esa presión social que estaba llevando a muchas personas a consumir un número mayor de ansiolíticos. Esta semana oía también la noticia de que los psiquiatras infantiles habían pasado un informe en el cual detectaban un aumento injustificado de medicación en niños, adolescentes, de psicofármacos en estos días. Noticia de esta semana. Y creo que después de ver algunas imágenes que todos hemos podido ver en televisión estos días, esa panda de niñas y dos apalizando a una niña de 14 años, una pareja de jovencitos de 16 años, después de dar a luz a su niño, tirarlo al río. Bueno, todos hemos escuchado esas noticias. Da la sensación de que estamos en medio de una sociedad ya no solamente crispada, sino también con muchas patologías de diferente índole. Y ya sin hablar de la violencia de género que estamos asistiendo semana tras semana de una forma tan violenta, tan cruel, con tanta maldad, que parece como que los límites de la maldad no se pudieran superar. El padre que es capaz de matar a la mujer delante de sus hijos, pues qué mayor maldad que esa puede haber. Seguramente que las hay, con toda seguridad. Pues ante una sociedad tan crispada, tan en permanente tensión político y social en la cual estamos viviendo, con tantas personas que sufren de fobias, de miedos. Fijaros, ahora el cambio climático, las inundaciones, que uno tiene la sensación de que lo que le gustaría es apagar todo y que todo eso dejase de machacar nuestras mentes y nuestras conciencias y nuestras personas, porque esto nos lleva a esas patologías sociales en las cuales apuntaba anteriormente. Y yo me preguntaba y me pregunto que ante esta realidad, ¿qué tenemos que decir los cristianos? ¿Qué propuestas estamos haciendo los creyentes?
qué tipo de microsociedad, de pequeña comunidad de hombres y mujeres estamos mostrando nosotros a nuestra sociedad y a nuestro mundo. Y me preguntaba si podemos mostrar a nuestra comunidad, a la nuestra, como una pequeña anticipación del reino de Dios en medio de este mundo y en medio de esta sociedad. Me preguntaba también, y me pregunto, y no solamente de forma retórica, si podríamos mostrarnos como un espacio, una comunidad de hombres y mujeres de concordia, de armonía, de paz. Una comunidad de convivencia pacífica, una comunidad donde los problemas se resuelven, donde nos convertimos en una comunidad que es una propuesta alternativa a nuestra sociedad actual. Mirad permitidme, voy a girar el ventilador, porque si no saldré con problemas de espalda. La comunidad de Juan, que es donde hemos estado leyendo en esta mañana, en ese capítulo 14, versículos del 15 al 31, sobre la venida del Espíritu Santo, la comunidad de Juan, a la que iba destinado precisamente este Evangelio, estaba viviendo en la última década, aproximadamente del siglo I de nuestro Señor. Muchas cosas también ellos estaban experimentando en una sociedad que era muy violenta, muy injusta, un imperio romano que dominaba, un imperio que no se caracterizaba por su bondad, y menos para con los cristianos, y sobre todo en ese final del siglo I con emperadores como Domiciano y algunos otros. Un judaísmo que ya había tomado la decisión de expulsar a los cristianos de la sinagoga. Esta mañana en la escuela dominical leíamos ese texto que aparece en el capítulo 16. Os expulsarán de las sinagogas, les dice Jesús. Bueno, ya estaba ocurriendo aquello, ya les estaban expulsando de las sinagogas a todos aquellos que confesaban su fe en Jesús. Y además se daban situaciones incluso dentro de la propia iglesia, de las iglesias, situaciones realmente lamentables, algunos enseñando falsas doctrinas, algunos que minaban las iglesias, y el apóstol Juan tiene que decir en sus epístolas, oye, mira, es que salieron de nosotros, no porque éramos muy malos los que nos quedábamos, que siempre nos echamos la culpa de los que nos quedamos de los que se van, ¿no? Dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Así las cosas, Juan, con su evangelio, quiere reforzar la fe de los hermanos. Y para eso escribe su evangelio, para reforzar la fe de los hermanos. Por eso dirá al final del evangelio, ¿cuál es el propósito de este evangelio? Y dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Esto se ha escrito para que vosotros, creyentes, a los cuales yo escribo, creáis que Jesús es el Cristo. Reforzar la fe de los hermanos, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero Juan también estaba preocupado por otra cosa, y era por la unidad de la Iglesia, por la unidad de la Iglesia. Como he dicho antes, algunos falsos hermanos se habían introducido en la Iglesia, la habían minado, algunos ya habían salido, pues por diferentes razones, y él, preocupado por ello, viene a expresarlo de aquella forma, ¿no? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, pero en la oración sacerdotal de Jesús, por esa preocupación que él tiene por la unidad de la Iglesia, elevará la oración al Padre y le dirá, para que todos sean uno. Como tú y yo, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, con un propósito, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la Iglesia muestra la unidad de Dios el Padre y el Hijo. La unidad de la Iglesia da testimonio de la obra de Dios en la Iglesia, en cada uno de nosotros, para que el mundo crea. Por eso creo, y creo que no solamente creo, yo, que las divisiones de las iglesias son escándalo de la fe. Son un escándalo de la fe. Porque nos muestran la unidad que tenemos
y que ha hecho Cristo Jesús. Y por tanto, en ese sentido, Juan estaba muy preocupado de la situación, del contexto social, de la situación que los creyentes estaban viviendo, muy preocupado por la propia situación de las iglesias que no estaban dando testimonio como debieran por falta de la unidad que mostraban. Por eso, Juan va un paso más allá y les viene a decir, pero mirad, es que la unidad no puede estar solamente fundamentada en la obligación de tener que estar juntos, sino que la unidad tiene que tener como vínculo el amor. Tiene que tener como vínculo el amor. Por eso yo os mando un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿De qué nos vale sabernos la Biblia de memoria? Si no somos capaces de amarnos los unos a los otros. Si no somos capaces de guardar el vínculo de la unidad que ha hecho Cristo Jesús. Esa es la obra de Cristo, la unidad de la Iglesia, la unidad de hombres y mujeres como tú y como yo. Las preocupaciones de Juan al escribir su Evangelio creo que también han de ser las nuestras. Debemos seguir afirmándonos en la fe, como dirá Juan en su Evangelio, para que creamos, para que sigamos creyendo, para que crean los que vienen después de nosotros, nuestros hijos, los que se incorporan a la fe de Jesucristo. Pero también ha de preocuparnos la unidad de la Iglesia, porque es un testimonio vital y capital de la obra de Dios en medio de nosotros, para que sean uno, para que crean. Y la pregunta que me hago y que creo que nos podemos hacer todos, que es una pregunta natural que surge precisamente de esta cuestión, es ¿qué es lo que hace posible que personas tan distintas y tan diferentes como tú y como yo, como cada uno de nosotros, de los demás, qué es lo que hace posible que personas tan distintas y tan diferentes puedan vivir juntas en unidad, amándose, respetándose unas a otras, siendo conscientes, no de forma ingenua, siendo conscientes de nuestras imperfecciones, las de todos, de nuestras carencias, las de todos, y de nuestras debilidades, las de todos. Creo que la respuesta a esta pregunta, y no solo la respuesta, sino realmente la propuesta, es lo que puede suponer precisamente la alternativa a este momento de crispación social, a este momento de ansiedad colectiva, a este momento de deterioro de la convivencia que estamos padeciendo en nuestras sociedades. La respuesta creo que pasa por reflejar lo que en esta mañana me gustaría denominar algunas características de la comunidad del Espíritu. Algunas características de la comunidad del Espíritu. Podríamos apuntar muchas, pero por amor al tiempo y a vosotros vamos a mencionar solo dos. Dos características que creo que se desprenden de este capítulo 14, aunque podría ser del capítulo 13, donde ahí está el nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. 14, la venida del Espíritu Santo. 15 y 16 también, con la promesa de la venida del Consolador. La respuesta, decía, pasa por reflejar las características de la comunidad del Espíritu. Y como primera característica de la comunidad del Espíritu, me gustaría apuntar al hecho de que la Iglesia ha de ser una comunidad, claro, no nos vamos a inventar nada, ¿no? Una comunidad fraternal. Porque decir una comunidad de amor, pues hombre, el amor, esto como que ya está muy deteriorado el término y puede dar lugar a algunas confusiones, pero al menos que seamos una comunidad fraternal. Fijaros cómo empieza el texto de esta mañana. Si me amáis, ya empieza poniendo la pica en Flandes, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, si me amáis. Si me amáis. Por tanto, creo que el término amor en estos capítulos se convierte en un eje principal. En un eje principal que, de alguna manera, va a vehicular la venida del Espíritu Santo a la comunidad fraternal, a la comunidad de amor. Por tanto, creo que no es extraño afirmar que la comunidad del Espíritu ha de ser una comunidad fraternal. Bueno, claro, partirá del hecho, Juan mismo, de que Dios es amor, Y no solamente del hecho de que Dios es amor, sino que además, en ese capítulo 3, versículo 16, es que Dios ha manifestado su amor para con nosotros enviando a su Hijo Jesucristo, y por tanto es un amor en acción. No es solamente un amor estático, contemplativo, sino que es un amor puesto en acción, el amor de Dios. Por eso el amor, la fraternidad, debe de ser el latido de la comunidad, debe de ser el corazón y el alma de la comunidad cristiana. Si la comunidad cristiana no es una comunidad fraternal, no está reflejando la esencia de Dios, que Dios es amor. Por tanto, como primera cuestión, es ser una comunidad fraternal. Fijaros que el amor además es el fruto del Espíritu. ¿Recordáis? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y muchas cosas. Pero es amor sobre todas las cosas. De ahí que se haga descansar el amor en la comunidad, en la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en medio de la comunidad ha de ser una comunidad fraternal. Fijaros lo que va a decir en los versículos 15 y 16. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, si me amáis. Pero ser una comunidad de amor fraternal, y podríamos añadir, y solidaria, porque si es una comunidad de amor, tiene que ser solidaria, no es algo que nos venga llovido del cielo, sino que es algo que debemos de procurar. Por eso dirá el apóstol en el versículo 21 y 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, fijaros, y me manifestaré a él. Y dirá, el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Por tanto, es en la comunidad fraternal donde reside el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios el Padre. Vendremos a él, si me amáis, si guardamos su palabra. Pero fijaros, ¿qué quiere decir guardar su palabra, guardar sus mandamientos? Dirá en el capítulo 15, versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mí, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir permanecer en su palabra, permanecer en sus mandamientos? Alguien podría decir, bueno, pues cumplir con el decálogo del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, o cumplir con las bienaventuranzas dadas por el mismo Señor Jesús. Eso tiene que ver con cumplir, con guardar. Pues creo que va más allá, que es todavía más profundo. Porque Jesús mismo lo va a decir en el versículo 12 del capítulo 15. Dice, este es mi mandamiento. ¿Vale? El que guarda mis mandamientos, a él vendremos. ¿Y qué implica guardar su mandamiento? Pues dice, este es mi mandamiento. ¿Qué pensaríamos? Que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Por tanto, guardar la fraternidad, la comunidad cristiana, implica ser proactivos en la fraternidad. Ser proactivos en la concordia. Ser proactivos en amar a nuestros hermanos, aunque sean diferentes, piensen diferentes, y aunque yo incluso no esté de acuerdo con muchas cosas que puedan pensar, es igual. No hemos sido llamados a pensar igual en todo. Hemos sido llamados a
amarnos, a pesar de muchas cosas, de las diferencias, a amarnos. Porque esa es la comunidad que refleja a Dios. Y en esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Por tanto, proactivos en el ejercicio de la fraternidad, del amarnos los unos a los otros. Y fijaros cómo acaba este capítulo 15. Esto os mando. Vale, ya fuerte la cosa, ¿no? Esto os mando, que os améis unos a otros. Ya se acaba. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y evidentemente en ello no cabe la hipocresía. Dice que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. No, la hipocresía no vale. No, se pilla antes al hipócrita que al cojo. No vale eso. Se habla de un amor sincero. Este es el que experimenta la presencia de Dios en su vida. Será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Ese es el que experimenta la presencia de Dios. Pero esa es la comunidad que experimenta la presencia de Dios en medio de ella. Porque es la comunidad del Espíritu. Porque es la fraternidad cristiana. Porque es donde el amor se manifiesta y Dios es un Dios de amor. Por tanto, no puede ser una fraternidad cristiana si en medio de ella no está presidida por el amor. Alguien podría decir, evidentemente, ¿no? Pero es que el amor también tiene ciertos límites, ¿no? Bueno, desde la ética de Jesús tendríamos que decir que no, que el amor no tiene límites. Es más, Jesús nos manda lo imposible en un sentido desde una perspectiva humana, ¿no? Amar a nuestros enemigos. Pues si ya a veces nos cuesta amar a nuestros amigos, ¿qué decir de nuestros enemigos, no? Pero el Señor hasta eso nos manda, amar a nuestros enemigos. Porque ejemplo os he dado, porque ejemplo nos ha dado, y por tanto en ello debemos insistir. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y creo que ante una sociedad como la nuestra, permanentemente crispada, violenta, que consume a las personas, que nos lleva a la ansiedad, a la frustración, la Iglesia, hermanas y hermanos, se ha de convertir en un espacio fraternal, en un espacio de cariño, de afecto, de apoyo, de sostén, de comprensión, de misericordia, de ayuda mutua. Porque estos son los signos de la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. A mí me toca predicar y evidentemente uno predica del sentir de su corazón. Alguien podría pensar y está pensando en este momento, ¿no? Que pues el pastor también tendría que ponerse las pilas en esto, ¿no? Pues llevas razón. Pues llevas razón. ¿Y tú? ¿Te tendrías que poner las pilas también en esto? Y luego vendría la siguiente pregunta. ¿Y nos las tendríamos que poner todos en esto para mostrar una comunidad fraternal, de amor, de apoyo, de sostén, de cariño, de misericordia? Y evidentemente mucho de esto allá hacemos. Pero como diría Pablo a los tesalonicenses, en ello insistid, en ello profundizad. Porque en medio de esta sociedad tan crispada, la Iglesia tiene que ser una alternativa. Algunos dirían un oasis. Bueno, no sé si tanto un oasis, pero al menos sí una comunidad fraternal.
La comunidad del Espíritu, en segundo lugar, es la comunidad en la cual Jesús se hace presente en medio de ella. Y me gustaría expresarlo de esta manera, ¿no? Que es la comunidad que vive y respira en el Espíritu de Jesús, donde Jesús se convierte en el Espíritu que todos respiramos. El hecho de querer, Pablo lo expresa de una forma preciosa en Filipenses capítulo 3, ¿no? De llegar a ser semejante a Él, de sentir como Jesús, de experimentar a Jesús. Jesús les prometió a sus discípulos que era necesario que Él partiera al Padre, haciendo una clara referencia, evidentemente, a su muerte, para que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. El texto que hemos leído. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por tanto, era necesario que Jesús partiera al Padre para que pudiéramos recibir al Espíritu Santo. Lucas, en el libro de los Hechos, casi lo presenta como algo casi cinematográfico, con aquellas expresiones que llegó al estruendo como de un viento recio y unas lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y casi podríamos ver ahí una especie de imagen fotográfica o cinematográfica, ¿verdad? Es interesante observar cómo Jesús se identifica él mismo con el Espíritu Santo que ha de venir. En el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús mismo, en el Espíritu, vendrá a nosotros. Por tanto, la presencia del Espíritu en medio de su iglesia se ha de evidenciar. Por eso Jesús dirá que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Evidentemente, no físicamente, sino en su Espíritu. En el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. En esa misma línea, Jesús va a profundizar un poco más al afirmar que no solamente es el Espíritu de Jesús, su Espíritu, el Espíritu Santo, sino que es el mismo Espíritu de Dios, el Padre. Y por eso dirá en el versículo 23: el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Había dicho anteriormente, vendré a Él, y ahora vendremos a Él. Por tanto, de alguna manera, la presencia del Espíritu en medio de la fraternidad, en medio de la comunidad, es la presencia y la manifestación de Jesús y de Dios, el Padre, en medio de su iglesia. La comunidad del Espíritu será, por tanto, la comunidad donde tanto Jesús como el Padre se han de hacer presentes. Y ahora viene la pregunta: ¿y cómo se hace presente Jesús en medio de su comunidad? ¿Cómo se hace presente Jesús en medio de nosotros y en medio de nuestras vidas personales, individuales, pero también en medio de la Iglesia? Bueno, Juan nos dirá que el ministerio precisamente del Espíritu Santo es ese, mas el Consolador, el Espíritu Santo al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, el ministerio del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús, enseñarnos acerca de Jesús, por medio, evidentemente, de los Evangelios, donde se nos habla del ministerio, de la vida de Jesús. Así pues, el Espíritu Santo tiene precisamente este ministerio. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta. El Espíritu, esto también sería interesante, ¿no? El Espíritu no busca su propia gloria, ¿eh? Hay muchos cristianos que alaban al Espíritu y glorifican al Espíritu. El Espíritu no busca su gloria, busca la gloria de Jesús. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y fijaros lo que dice: Él me glorificará. Esta es la función del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío.
Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, en ese ministerio del Espíritu Santo, que toma todo lo que es de Jesús, que tiene que ver con todo lo que es del Padre, es mostrárnoslo a través de la vida y de la persona de Jesús en los Evangelios. Y así Jesús se nos hace presente. Nos muestra a Jesús por los caminos de Galilea. Nos muestra a Jesús cuando se pone de parte de los más vulnerables. Nos muestra a Jesús a través de sus enseñanzas. Nos muestra a Jesús y lo actualiza en su manera de entender la religión también de su tiempo. Pero también nos muestra de Jesús su corazón, su compasión por las gentes, por los perdidos, su misericordia por los enfermos. Nos muestra su manera de entender la ley, poniendo al hombre por encima de ella. Una comunidad alternativa a este momento de crispación, de tensión, es una comunidad de auténticos discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús que se reúnen en torno a la palabra de Dios, a los evangelios de Jesucristo, que buscan por medio del Espíritu Santo el acceso a la persona de Jesús para entenderle, comprenderle, para saber cómo sentía Jesús en relación con los problemas de su tiempo. Nosotros tendremos que vivir los problemas de nuestro tiempo a la luz del Espíritu de Jesús, de la sensibilidad de Jesús, de su preocupación por las mujeres en este tiempo de violencia de género, ¿verdad? Aquellos que quieren negar la expresión violencia de género para reducir el crimen sobre las mujeres a, la violencia de todos. Jesús toma partido. Jesús se pone siempre de parte de los más débiles. Jesús toma partido. No es indiferente ante la situación que le acontece. Creo que ni la sociedad, ni nosotros mismos necesitamos más ni de más religión. Creo que lo que la sociedad necesita, y nosotros también necesitamos, y evidentemente me incluyo en ello, es más vida. Más vida, más autenticidad, más compromiso, más entrega, más espíritu de Jesús. En ello, el Espíritu Santo no es que tenga una función, es que es el alma, es el aliento que nos posibilita acceder a Jesús, hacerle presente hoy en medio de nuestra sociedad con tantas patologías como tiene, con tanta crispación como tiene. Efectivamente, creo que, no sé vosotros, pero a mí últimamente me pasa, o estos últimos días, que tengo la sensación de estar en ese déjà vu, en esa repetición de lo acontecido. Y la verdad es que da mucha pena, porque pareciera que no hemos aprendido socialmente de lo ocurrido. El panorama no es nada halagüeño, y en medio de toda esa crispación y ese panorama poco halagüeño, tenemos que entender que hay muchas personas que sufren, muchas personas que sufren. Muchas personas que necesitan encontrarse a sí mismas. Muchas personas que necesitan encontrar caminos de paz y de armonía, espacios de paz y de armonía. Otros que necesitan superar miedos, ansiedades, frustraciones, fracasos. Y mucha gente necesita encontrar una comunidad fraternal. Comunidades donde se sientan queridos. Comunidades donde se sientan acogidos. Comunidades donde se sientan acompañados y sostenidos. Porque, en definitiva, eso es lo que es una comunidad fraternal. Fijaros lo que Jesús les dijo a sus coetáneos.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como Iglesia de Jesús, creo que nosotros también debiéramos de aspirar a poder decir: venid con nosotros todos los que estáis trabajados y cargados, porque aquí, entre nosotros, Jesús os hará descansar. Pero para que esto sea posible, nuestra comunidad, como decía anteriormente, ha de ser la comunidad del Espíritu, donde mora el Espíritu de Cristo. Una comunidad donde el cariño, el afecto, la ternura, la comprensión, la misericordia, la paz, sean los elementos esenciales de nuestra convivencia y no otros. Donde las tensiones se resuelvan, donde los conflictos se gestionen para buscar soluciones y donde las diferencias no sean un impedimento, sino un enriquecimiento. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con, por ejemplo, la donación de sangre, donde muestras y quieres mostrar que eres una comunidad solidaria, fraternal. El rastrillo solidario, la semana que viene, para ayudar a una persona que se ha operado en Perú, que tiene que ver con la escuela de verano para los niños del barrio, que tiene que ver con el acompañamiento de nuestros mayores, de los enfermos, de las personas más delicadas, pero también tiene que ver con el compañerismo cristiano, que tiene que ver con la oración mutua, el compartir las cargas, con gozarnos de las alegrías de los hermanos, también de acompañar al que sufre, siendo creativos en la fraternidad y en la comunión, como lo intentamos hacer, con salidas como iglesia, para pasarlo bien, para adquirir cultura, ¿verdad? Para enriquecernos como personas. Las comidas fraternales, para algunos denostadas, pero necesarias y vitales. Celebraciones conjuntas, del tipo que sea. Fomentar, ser creativos en la fraternidad, no aburrirnos de nosotros mismos ni de nuestros hermanos. En todo ello es en lo que debemos de insistir y profundizar para realmente ser una comunidad fraternal. Pero hemos visto también que debemos de ser una comunidad donde Jesús se haga presente. Y eso quiere decir una comunidad que no está tan interesada en normas, estatutos, doctrinas, escatología, sino que está muy interesada y muy comprometida en algo muy sencillo, que es vivir el día a día en el seguimiento de Jesús, poniendo a Jesús como nuestro modelo al cual seguimos. Una comunidad que busca vivir a los impulsos del Espíritu Santo. Y vivir a los impulsos del Espíritu Santo no en el sentido de poder, sino en el sentido de buscar la voluntad de Dios para el día a día, para obrar, para vivir como a Dios le agrada, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una comunidad del Espíritu que hace una lectura comunitaria de la palabra, no individualista para mí mismo, sino comunitaria de la palabra. De ahí la importancia de las escuelas dominicales, de ahí la importancia del debate interno dentro de el diálogo interno, mejor dicho, dentro de las escuelas dominicales o en las células o en los diferentes espacios que nos demos. La importancia de la lectura comunitaria. Una comunidad interesada en actualizar el mensaje de Jesús para su tiempo, para la vida cotidiana, para el día a día, para así poder decir como Jesús,
venid con nosotros, todos los que estáis trabajados y cargados, porque entre nosotros Jesús os hará descansar. Amén. Amén. Pues no sé vosotros, pero a mí me gustaría que mi iglesia fuera así.